Hola jóvenes, mi nombre es Fátima Velázquez, soy licenciada en enfermería. Les hablaré un poco del tema de métodos anticonceptivos. Ustedes saben lo que es la diferencia entre la sexualidad y lo que es el sexo. Vamos a hablar un poco de ellos. La sexualidad está basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. Lo que es el sexo se refiere al conjunto de características biológicas que hacen distintos a los hombres y a las mujeres en términos de sus diferencias físicas y sus capacidades reproductivas. Ahora bien, ¿ustedes sabían que existen los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes? Dentro de ellos se abarcan dos. Los derechos sexuales son aquellos que definen la libre expresión de nuestra sexualidad, que nos ayudan a construir relaciones sin violencia, de respeto mutuo y equidad entre hombres y mujeres sin discriminación ni riesgo. Dentro de los derechos reproductivos, aquí nos garantizan nuestro bienestar físico, psicológico, con el fin de que gocemos de la libertad para decidir sobre el número de los hijos que vamos a tener o que deseamos, o si no queremos descender a algún progénito. Como les comentaba anteriormente, existe una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Dentro de ellas existen 14 derechos para los adolescentes y jóvenes. Bueno, jóvenes, vamos a empezar a hablar sobre los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que son 14 derechos. El primer derecho es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Dentro de esta, la libertad y la autonomía son derechos esenciales reconocidos por la Constitución. Ustedes son libres de decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. El segundo derecho es el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Dentro de este, ustedes pueden vivir cualquier experiencia o de género que elijan, siempre que sea con pleno respeto a los derechos de las personas que están involucradas. El siguiente es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Dentro de este derecho garantiza la posibilidad de expresar libremente sus ideas y afectos con pleno respeto a los derechos de las demás personas, sin que haya alguna discriminación. El siguiente es el derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. Ustedes aquí van a decidir con quién se relacionan, con quién comparten su vida o emociones, deseos, entre otras cosas. El siguiente es el derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Todo lo referente a lo que es su cuerpo, sexualidad, pertenencias, son parte de su identidad y privacidad que debe de respetarse. Cualquier persona que tenga acceso a ella está obligada a no difundirla sin autorización de ustedes. Un ejemplo es que, por ejemplo, ustedes van al médico, en una consulta ustedes dan su historia clínica, el médico lo que va a hacer es guardar esa información, no dársela a alguna otra persona porque ustedes no están autorizando que esa información salga más allá de lo que es un consultorio médico. El médico debe de guardar muy bien esa información y no debe de salir a la luz para otras personas. El siguiente derecho es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Dentro de esta no debe de someterse a ningún tipo de tortura ni tratos crueles a la persona.
El siguiente es el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. En este habla referente a que si ustedes desean tener hijos, cuántos y eh, cada qué tiempo y con quién, sin que ustedes estén obligados por alguna otra persona a, a realizar alguna acción, ¿no? El siguiente es el derecho a la igualdad. Aquí nos dice que somos libres de prejuicios y estereotipos de género que limiten sus capacidades prácticas y ejercicio pleno de sus derechos. El siguiente derecho habla sobre el derecho a vivir libres de discriminación. Nadie debe de discriminar su identidad sexual y cultural, su manera de vivir y ejercer su sexualidad, su edad, entre otras cosas. Ustedes son libres a que pueden hacer cualquier cosa con lo que es su cuerpo y su sexualidad. El siguiente es el derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Toda información debe estar libre de estereotipos, prejuicios o mitos, debe ser laica y estar basada en evidencia científica, no deben de ser chismes que la vecina ya te dijo, no debes de utilizar esto porque tal cosa no, sino que la información debe ser fidedigna para que ustedes puedan saber las consecuencias de omitir algún tipo de uso, ¿no? El siguiente es el derecho a la integridad, a la educación integral en sexualidad. Esta es necesaria para nuestro bienestar físico, mental y social y para el desarrollo humano en general. Su contenido debe estar actualizado e igual debe de ser real. El siguiente derecho es el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Los servicios deben de ser gratuitos y con mucha calidad. El personal debe de darles una consejería respecto a la información que se les va a ir dando y ustedes cualquier duda que tengan, ese personal de salud se los puede dar sin algún costo o de manera grosera. El siguiente derecho es el derecho a la identidad sexual. En este nos habla que su identidad debe de ser reconocida por medio de documentos legales sin que nadie les prive de ese derecho. Y el último derecho es el derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Dentro de esta tiene derecho a expresarse, manifestarse y asociarse con otras personas adolescentes para dialogar acciones positivas y estas suelen ser escuchadas por lo que es el gobierno. Bien chicos, vamos a empezar a hablar sobre lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Son el conjunto de mecanismos que nos permiten limitar la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja en forma temporal o permanente. ¿Ustedes, sabes, ¿Ustedes saben cuántos tipos de métodos anticonceptivos existen? Dentro de los tipos de métodos anticonceptivos existen 4, que son los métodos de barrera, métodos hormonales, métodos naturales y métodos quirúrgicos. Los métodos de barrera son aquellos que obstruyen físicamente el acceso de los espermatozoides al útero. Los hormonales
son métodos combinados que contienen estrógeno y progesterona y que se pueden administrar con píldoras o inyecciones. Estos métodos igual son temporales. Los métodos naturales aquí es que la mujer sepa lo que es su ciclo menstrual, cada, cada qué tiempo le va a bajar y debe de saber muy bien los días fértiles que abarca su ciclo menstrual. En métodos quirúrgicos son aquellos que requieren algún procedimiento médico quirúrgico. Bueno, el primero en el que vamos a hablar son los métodos de barrera. Estos impiden la fecundación de manera mecánica, obstaculizando el paso del espermatozoide. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos de barrera. El primer método de barrera es el condón masculino. Es una bolsa de plástico que es de látex que se aplica en el pene erecto para evitar el paso de los espermatozoides. El uso correcto para la utilización de este preservativo debe de verificarse primero lo que es la fecha de caducidad. No debe de ser mayor a los 5 años que fue fabricado. Igual debe de verificarse que no tenga ninguna rayadura, algún agujero, alguna abertura, ya que esto no les da alguna manera razonable para su utilización, ya que puede haber consecuencias por dichas aberturas y no les garantiza una efectividad del 99%. Después de verificarse lo que es la fecha de caducidad y lo que es que no tenga rayaduras ni alguna abertura, se debe de colocar en lo que es la punta del pene cuando está en erección. Se debe de desenrollar hasta llegar a la base del pene, evitando la formación de burbujas de aire. Posterior a lo que es la eyaculación, se debe de retirar el pene de la vagina cuando aún está erecto. Igual se debe de sostener el condón por la base del pene para evitar que se derrame lo que es el semen y permanezca el semen dentro de lo que es el condón. Se va a hacer un nudo en el preservativo para finalmente depositarse. Ahora, el segundo método anticonceptivo es el condón femenino. El condón femenino es una funda de plástico holgada con un anillo flexible en cada extremo. Uno de los anillos está en el extremo cerrado de la funda y cuando se inserta sirve de un soporte en el cuello uterino. El anillo exterior forma el borde externo del dispositivo y se mantiene fuera de la vagina después de ser insertado, lo cual va a proteger los labios y la base del pene durante el acto sexual. Ahora, vamos a hablar de los métodos hormonales. Son sustancias que emplean hormonas sintéticas para evitar que se produzca la ovulación y por tanto la fecundación. Bueno, vamos a comenzar con el primer método hormonal, que es la inyección mensual. Este método es un método temporal de larga acción. Contienen hormonas que se inyectan profundamente en el músculo y se liberan gradualmente en el torrente sanguíneo. Proporcionan anticoncepción por un largo tiempo. El segundo son las píldoras anticonceptivas. En las píldoras anticonceptivas hay 3 tipos, que son los combinados de estrógeno y progesterona, y los segundos son los que contienen solo progesterona. Los terceros son las píldoras anticonceptivas de emergencia, que estas se usan para prevenir el embarazo poco después de haber tenido un coito sin protección. Después de ser consumida la píldora de emergencia, se debe de acudir a su médico para continuar con algún otro método que la proteja por mes o hasta varios años.
El siguiente método es el implante subdérmico. Es un método anticonceptivo temporal de acción prolongada que se inserta subdérmicamente y consiste en un sistema de liberación continua y gradual de una progesterona sintética. Esta misma no contiene lo que es el estrógeno. El siguiente es el dispositivo intrauterino o conocido como DIU. Los dispositivos intrauterinos son artefactos que se colocan dentro de la cavidad uterina con fines anticonceptivas de carácter temporal. Esta es lo que es una T de cobre, que lo que es la T de cobre impide lo que es la entrada de los espermatozoides. El siguiente método hormonal es el parche anticonceptivo. Es una fina lámina que contiene un adhesivo que permite su permanencia sobre la piel durante una semana. Libera a través de la piel una mezcla de estrógenos y progesterona. Dentro de este parche anticonceptivo se puede colocar en diferentes zonas, ya sea en el brazo o en la parte baja del abdomen. Y estos son los métodos hormonales que existen. Los siguientes son los métodos naturales. Dentro de este consiste en no tener relaciones sexuales en los días fértiles de la mujer. Vamos a empezar con la importancia de conocer lo que es el ciclo menstrual de la mujer. El ciclo menstrual de la mujer es el proceso hormonal por el cual pasa el cuerpo de una mujer todos los meses para prepararse para un posible embarazo. Dentro de este ciclo menstrual conlleva 28 días. En este mismo se encuentran lo que son tres fases, que es la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. La fase inicial es lo que es la menstruación. La fase intermedia son los días fértiles en la cual la mujer se puede embarazar, y la fase final es cuando ya el óvulo ya está maduro, son los días infértiles para la mujer. Los métodos naturales que se conocen son la temperatura basal. Este implica en registrar la temperatura diariamente con un termómetro para determinar cuándo ocurre la ovulación. El segundo es el método del moco cervical. Requiere que la mujer verifique constantemente la consistencia de su moco cervical y se abstenga de tener relaciones sexuales cuando éste esté grueso y blancuzco. El tercero es el método del coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación, de tal modo que el semen sea expulsado fuera de ella. Estos tipos de métodos, la verdad, no son muy efectivos, ya que muchas personas se confían por lo mismo de que conocen lo que es el ciclo menstrual, pero hay veces que ese ciclo menstrual nos engaña. Igual no puede ser utilizado para las mujeres que son irregulares, y porque esto sí conlleva un embarazo, este y no va a haber mucha efectividad en este tipo de métodos para ellos. Bueno, acá vamos a hablar de los métodos quirúrgicos. Son métodos permanentes a base de una cirugía en la cual se somete la mujer o el hombre. Dentro de los métodos anticonceptivos quirúrgicos está el primero, que es la oclusión tubaria bilateral, o mejor conocida como la OTB. Este es un método anticonceptivo permanente para la mujer que consiste en la oclusión tubaria bilateral de las trompas uterinas con el fin de evitar la fertilización. En esta, lo que son las trompas de falopio
se hace un corte y se empiezan a ligar. Como ven en la imagen, en la parte de los círculos, esa parte es donde se liga las trompas para evitar el paso del espermatozoide. Este tipo de cirugía es indicado para las mujeres que ya tienen una paridad satisfecha o por alguna razón médica o por un retardo mental. El siguiente es la vasectomía. En este es un método anticonceptivo permanente para el hombre que consiste en la oclusión bilateral de los conductos deferentes con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Igual, como en la imagen nos muestra, se hace un corte en lo que son los conductos deferentes, que este va a impedir el paso de los espermatozoides para, eh, para evitar un embarazo. Igual, eh, las indicaciones es una paridad satisfecha o que tenga alguna razón médica o el paciente tenga un retardo mental. Vamos a comenzar con los riesgos por omitir el uso de los métodos anticonceptivos. El primer riesgo son las infecciones de transmisión sexual. Son causas de enfermedad aguda, crónica, infertilidad y muerte, con graves consecuencias médicas, sociales, económicas y psicológicas para millones de hombres y mujeres. Dentro de estas se propagan por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Algunas se pueden transmitir también por hemoderivados o la sangre. También se puede transmitir de madre e hijo durante lo que es el parto. El siguiente es el embarazo no deseado, que es generalmente accidental y no es deseado por lo que es el progenitor o progenitores. Como mismo se dice, generalmente es accidental por omitir el uso de los métodos anticonceptivos. El siguiente es un aborto. Dentro de lo que es el aborto, es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes que el feto alcance los 500 gramos de peso. Dentro de no puede ser ejercido por lo que es la mujer o también puede ser accidental. Puede ser causado por alguna hemorragia que haya tenido la mujer y pueda perder lo que es el embarazo. El siguiente es la muerte fetal y materna. Dentro de la muerte de una mujer durante su embarazo, parto dentro de lo que son los 42 días después de su terminación o por cualquier otra causa relacionada a lo que es el embarazo. Por lo regular, las consecuencias o las causas que llevan a estas son hemorragias, preeclampsia o alguna enfermedad crónica como es la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Y bueno, jóvenes, concluimos lo que es el tema de métodos anticonceptivos. Muchas gracias por la atención que me dieron durante esta presentación y espero les haya gustado y les haya servido para alguna duda que tengan o tenían respecto a alguna información que les hayan dado en su escuela o sus padres o hayan leído en alguna red social.